los novelistas norteamericanos. Eso fue un impacto muy grande también. Leí a Steinbeck, leí a William Faulkner, a O. Henry, leí a Nathaniel Hawthorne y a Edgar Allan Poe. Por supuesto, me leí todo Poe, pero los cuentos de horror de Poe me influyeron muchísimo y coherentemente, naturalmente, me asustaron, me dejaron revuelto de miedo por dentro, miedo ante lo inexplicable, el gato negro, el señor Valdemar, el barril amontillado, la muerte de la máscara roja, la peste roja, con el príncipe Próspero que en medio de la peste se encierra en su castillo con todos los elegidos, los demás que mueran. Suena esto, ¿eh? Suena la actualidad. Cuantos menos seamos, decía el príncipe Próspero, mejor vamos a vivir encerrados en mi castillo, donde la peste no puede entrar. Y en una de las grandes fiestas del príncipe Próspero, se presenta una figura toda cubierta y vestida con un manto rojo y que no se le ve la cara por una capucha enorme que tiene. Era la muerte roja que había entrado al palacio inexpugnable del príncipe Próspero. Mejor, y todos fueron encerrados por la peste, horriblemente, porque estaban menos preparados para morir por la peste, que era algo para los desamparados, los pobres, los desquiciados. Un manto rojo. No, para ellos, los poderosos, no podía venir la muerte roja. Y vino despiadadamente, matando a uno por uno de todos los fiesteros del palacio del príncipe Próspero y también al príncipe Próspero, que le saca la capucha y ve una calavera roja, horrible, la muerte roja. Gran cuento con sus aristas sociales, que yo por mi cuenta he acentuado, pero que no hace falta quizás. Bueno, leí a Stevenson, los novelistas ingleses, a Dickens, Historia de dos ciudades, Las aventuras de Pickwick, algo de Balzac, La piel de Sapa. Me impresionó mucho porque era una novela corta sobre el demonio. Leí El retrato de Dorian Gray, por supuesto, de Oscar Wilde, cuya primera página no olvidaré jamás, por lo bien escrita que estaba. Ahí uno aprende la importancia del estilo. No alcanza con escribir. Hay que escribir bien. Hay que escribir con sabiduría del lenguaje. Uno tiene que apropiarse del lenguaje y volverlo expresividad de su propio espíritu. El lenguaje es así el vehículo de un sujeto que se arroja a la temporalidad de los otros sujetos y así les comunica los secretos insondables de su espíritu que quiere comunicarlos, porque quiere que los otros lo conozcan, quiere conocerse a sí mismo escribiendo y quiere tener este contacto con los que van a ser sus lectores. El lector completa el libro. Sin lectores no hay literatura, como por supuesto no hay literatura sin escritores. Bueno, uno va creciendo, pero hay algo que a mí me influyó muchísimo y que, digamos, quizá no fue literatura, era el cine. Pero el cine se basaba mucho en la literatura. Los Tres Mosqueteros, Salgari estaba en el cine, las películas de piratas, gracias a la cual escribí mi primera novela, las películas del oeste, los Far West, gracias a los cuales escribí mi segunda novela, El desastre de Fort Kearny,
que yo creía que era una novela muy original, y realmente era original, porque pocas veces vi algo semejante en una película de Hollywood. Aquí el séptimo de caballería se atrincheraba en un fuerte y los indios venían de a montón y la caballería no llegaba. En el cine de Hollywood, siempre que los héroes estaban por morir, se escuchaba la trompeta de la caballería, que venía a todo galope y corría a los indios y los mandaba a sus territorios aún inexplorados, porque los tenían que matar a todos para explorar sus territorios y meter a los indios en la reserva. Las películas de cowboys me influyeron muchísimo, y la lección de ética kantiana que contiene High Noon, a la hora señalada, con Gary Cooper, es monumental. Casi uno, cuando leyó la crítica de la razón práctica y los fundamentos para una metafísica de las costumbres de Kant, fue terreno conocido. Uno, como el sheriff Marshall Kane, debía actuar de tal modo que su acto debía poder ser tomado como norma universal de comportamiento, de conducta. Este es el imperativo categórico de Kant, que el Marshall Kane lo sigue al pie de la letra, con más fervor ético que coraje, quizás. En la canción de la película dice: solo sé que debo ser valiente, pero sabe también que debe ser fiel a sí mismo, y que si vienen 4 delincuentes a matarlo, él los tiene que enfrentar. No puede huir, porque huir no es ético. Es una cobardía y un mal ejemplo para todos. El Marshall, que echó a esos 4 delincuentes del pueblo, se va a quedar, ahora que el norte los dejó libres y vuelven, se va a quedar a esperarlos. Una gran película, monumental, con mucho de Kant y mucho de protesta, de queja, de agresión al macartismo imperante en 1952, época en que se hizo esta gran película. Películas que me influyeron, enormes, cantidades. Estoy hecho por el cine, tanto como por la literatura. Y en menor grado por la filosofía, porque llegué a leer filosofía cuando pude. No podía leer filosofía seriamente a los 17 años. No tenía la formación necesaria. Tomaba serie tiempo y no pasaba de la primera página. El prólogo de Ser y Nada, de Jean-Paul Sartre, es ilegible, sesudo, difícil. No lo podía transitar. Estaba impedido para transitar ese prólogo que tan fervorosamente deseaba leer. Leía las obras de teatro de Sartre, desde luego, su novela La náusea, que tampoco entendí mucho, como la entendí más tarde, cuando escribí mi propia novela filosófica, pero ya en el 2005, muchos años después, que fue La sombra de Heidegger, novela muy importante para mí al menos. Decidí entrar en filosofía. Se lo fui a contar a mi madre, que se puso a llorar directamente. Te vas a morir de hambre. Mi padre me pidió una reunión, o yo se la pedí a él, y me dijo: ¿en serio realmente querés estudiar esa carrera? Sí, papá, yo quiero estudiar filosofía. Bueno, pero entonces entras en la empresa familiar
a trabajar. Si no, no estudias filosofía. Afortunadamente había una empresa familiar, una pyme, pero donde yo pude entrar y ganarme el respeto de mi padre y la autorización a estudiar esa disciplina exótica, loca, que me iba a condenar a morir de hambre, que era la filosofía. La filosofía, la metafísica, y tratar de responder a la pregunta sin respuesta. La pregunta a la que a esta altísima altura de mi vida aún no logré responder. ¿Por qué hay algo y no más bien nada? No sé ni lo voy a saber. No creo que lo sepa. Soy un ser humano y el ser humano hay cosas para las cuales su intelecto, su razón, no alcanza. Creer es un salto. Uno salta a la fe dejando atrás la razón. Y ahí puede llegar a creer en Dios, pero hay que saltar. Hay que dejar de lado todo lo racional y esgrimir la fe. Y eso es muy difícil, porque este es un mundo de desesperanza y el camino hacia la fe tiene que transitar por el camino de la esperanza, del deseo, de la buena fe, del querer ser y creer. Y esto es muy difícil. Y Dios está en silencio. Tiene un silencio muy prolongado, muy doloroso. Y como dice Woody Allen, Einstein, dice Allen, dice que Dios no juega a los dados con el universo. Es cierto, juega a las escondidas hacia la fe. Es cierto, tiene razón el genio de Manhattan. Volvemos. Querer